doctor Rubén Vera Vélez, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster Rosa Moreno, jefa de la Oficina de Desarrollo Académico, señores decanos, señores panelistas, señores profesores, muy buenos días. Quiero iniciar mi alocución, mi participación en este evento, que me parece muy importante, trayéndoles el saludo de la Universidad Nacional Miguel de San Marcos, y en especial de la vicerrectora académica, la doctora Antonia Castro Rodríguez. Nos complace a nosotros ver que estamos en mucha sintonía, avanzando en el desarrollo académico universitario, justo en esta época, digamos, en un contexto muy especial, ¿no? Un contexto en el cual se da la nueva ley y donde también estamos a puertas de fechas muy importantes para nuestro país, históricamente. Quiero también iniciar felicitándoles a ustedes como comunidad por estar haciendo este esfuerzo. Mi exposición va a versar en principio sobre lo que ha sido el modelo educativo, lo que es el modelo educativo, un poco compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido nosotros de San Marcos y algunas, digamos, sugerencias que le podríamos brindar en cuanto al modelo educativo que hemos recibido y que hemos leído con mucho interés y entusiasmo. Al igual que ustedes, coincidentemente también nosotros iniciamos en el 2010, en mayo del 2010, por el aniversario de la Universidad de San Marcos, con este proceso. El modelo educativo en San Marcos se construyó a partir de que la universidad se atrevió a ingresar a un proceso de acreditación internacional, ¿no? Acreditación internacional con la Red Internacional de Evaluadores, perteneciente a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En este contexto que nosotros iniciamos el proceso, nos dimos cuenta dentro de los requisitos o dentro de las estructuras de las universidades a nivel internacional, había un autorreferente, un lineamiento institucional que no teníamos nosotros, ¿no? O que lo teníamos en todo caso explícito dentro del estatuto de la universidad, que data de 1984 en base a la ley universitaria anterior. Humanas, empresariales, ingenierías. Entonces, hacer que toda la comunidad hable un mismo lenguaje después de todo un proceso que habíamos tenido de intervención y de recuperación de los espacios democráticos en la universidad, fue un proceso muy, digamos, bastante especial. El modelo que hoy día tenemos nosotros, la nueva publicación, esta es la segunda versión, publicada este año, ¿no? Fue yendo de poco a poco, ¿no? En el 2010, el primer evento nos dio a reconocer algunos 10 componentes solamente como descripciones o como títulos de los componentes, ¿no? Habíamos comparado la educación tradicional con la educación moderna o la educación para el siglo XXI, la educación universitaria, ¿no? En ese sentido, comparábamos cómo era el perfil del egresado tradicional con el perfil del egresado que queríamos a futuro, cómo era la docencia tradicional con la docencia a futuro, cómo era la relación entre la universidad con el contexto o con la realidad nacional, con la relación que debía tener hacia futuro. Entonces, en ese sentido, fuimos viendo ciertas características que tenía la universidad, y estas 10 características se convirtieron en 10 componentes y fueron publicados por primera vez en el Plan Estratégico del 2012 de la universidad. Hubo mucha discusión, sobre todo con un grupo. San Marcos tiene más de 2.000 profesores, y entonces trabajamos con alrededor de 300 profesores, que eran los profesores que estaban siempre a cargo de la gestión académica, ¿no? Y la gestión de la universidad, con decanos, con directores de escuela, con jefes de centros de extensión, jefes de unidades de investigación, jefes de oficinas de calidad. Con ellos empezamos a trabajar y a discutir con talleres, y en realidad tuve la suerte privilegiada de acompañar este proceso, ¿no?
como parte del equipo técnico del vicerrectorado académico en ese momento, primero de la Oficina de Calidad Académica y después del vicerrectorado académico, se me encargaba de recoger y procesar y sistematizar toda la información de las discusiones que había en estos foros docentes, ¿no? Y al final también plasmarlo en un documento a partir de la revisión bibliográfica y referencias a nivel en general de las declaraciones a nivel internacional que habían en ese momento, y plantear una propuesta de lo que sería la presentación del modelo educativo San Marcos, para poder discutirlo, para poder corregirlo y para en realidad poder tener un primer borrador. No fue fácil en el sentido de que recibir el modelo educativo, bueno, se discutió bastante, hubo mucha crítica, otros también decían, como lo mencionó el profesor, que no tenía sentido, no se podía construir un modelo general, no se podía tener una sola visión de la universidad, que eso iba en contra de la universidad. En cambio, desde nuestra perspectiva, que era necesario que la universidad tuviera una sola visión del proceso de formación y del proceso educativo. ¿Cuál es el fin de la universidad? Cuando hicimos la acreditación y cuando se llevó a la gestión del vicerrectorado académico, se encontró que cada facultad tenía un propio modelo o un propio formato para hacer su plan curricular o su currículum. Cada facultad tenía un plan totalmente distinto, plan estratégico de desarrollo distinto, y que no se alineaba o que no estaba interrelacionado con un plan de la universidad. Entonces cada quien iba por su lado y cada quien construía una universidad distinta desde sus intereses, desde su propia realidad y desde sus propios problemas que tenían que resolver. Entonces no había una dirección general, a pesar de que existía un estatuto que en realidad ya para ese tiempo era prácticamente, muchos artículos eran letra muerta y no se cumplían. Como suele suceder, las normas, si no están, digamos, los documentos no se les pone de manera efectiva, no se cumplen. Entonces, tuvimos toda una estrategia de trabajo. En realidad el modelo educativo fue puesto en marcha y fue reconocido ya con una estrategia de jornadas curriculares. Nosotros, en realidad, para lo que es la innovación curricular o la reforma curricular que San Marcos inició en el 2012, se obligó a comparar, ¿no? se propuso, ¿no? En realidad se propuso comparar los planes de estudios y el currículo, el documento curricular, con lo que decía el modelo educativo San Marcos. Y además también que todos los documentos que se publicaron del modelo educativo como versiones previas tenían siempre, digamos, en realidad se señalaba quiénes eran las personas o los profesores que habían sido, que habían participado y habían aportado. Para nosotros fue muy importante porque eso hizo que también en cada facultad, como eran los líderes los que participaban, fuera mejor recibido el documento. Entonces estoy hablando un poco de las cuestiones políticas que van digamos, a enmarcar la construcción del modelo educativo y enmarcar en realidad la implementación de una política, de una nueva política en la universidad, ¿no? Somos universidades muy parecidas en cuanto a su contexto. Me imagino que al igual que San Marcos, luego de cada elección, luego de cada proceso electoral o de cada proceso de cambio, queda un poco resquebrajadas las relaciones y también los espacios de diálogo para poder seguir nosotros construyendo, por seguir nosotros, digamos, planteando el futuro de la universidad. Es algo muy típico. Somos universidades complejas y esto hace que en realidad haya muchas subculturas, ¿no? Una de las observaciones que nos hizo la acreditación internacional era que en realidad habían dos culturas muy marcadas. La cultura de los que eran de las ciencias, ¿no? De las ciencias básicas, las ciencias médicas e ingenierías,
¿no? Que tenían una forma de pensamiento y que estaban mucho más interiorizados con el hacer científico más positivista o más, digamos, a partir del método científico, y las ciencias sociales, las ciencias humanas, que tenían un poco más de apertura, un poco más de un discurso totalmente distinto sobre la sociedad y sobre la universidad. Entonces, unir estas dos culturas para tener una visión de universidad ha sido todo un reto. Voy a presentar en la exposición algunos, primero, elementos, ¿no? Que el profesor ya lo ha mencionado en el anterior, sobre lo que es un modelo. Todos conocemos, por nuestra formación académica y científica o universitaria, que un modelo, en general todos trabajamos, o todas las disciplinas trabajamos con modelos, ¿no? Un modelo es una representación de la realidad, mayormente tiene una base conceptual, ¿no? Está agrupado o agrupa un conjunto de teorías, y muchas veces se llega a tener una representación gráfica de la realidad, ¿no? Esto se va a basar en teorías y en el reconocimiento que las personas hacemos de una realidad, de un fenómeno o de un hecho, de un proceso que nosotros podamos observar de distintas formas, a través de distintos proyectos. En la gestión educativa, y esto nos sirvió mucho a nosotros, vamos a identificar, y se está viendo que a nivel internacional las universidades están trabajando con modelos dentro, o sea, para cada uno de sus procesos o para cada uno de sus funciones o actividades, desarrollan distintos modelos, ¿no? Y es importante poder nosotros distinguirlos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un modelo de organización universitaria que podría ser un modelo de gestión. Mayormente, en el caso de San Marcos, el modelo de organización, ¿no? Que es el modelo facultativo, por facultades, por departamentos, centro de investigación, escuelas, actualmente se encuentra recogido o expresado en lo que es el Estatuto de 1984. Nosotros todavía estamos adecuándonos a la ley, todavía no tenemos asamblea universitaria elegida y aún funcionamos con el estatuto anterior. Entonces, nuestro modelo de gestión universitaria, cómo funciona la universidad, está referido al estatuto, ¿no? Y algunos elementos, algunos artículos del estatuto también van a hablar sobre otros procesos, como va a ser el proceso de formación académica en pregrado, en posgrado, la investigación, la extensión universitaria, etc. Pero, ¿qué encontramos a nivel internacional? Que a nivel internacional, sobre todo nosotros a la hora de hacer la acreditación, estuvimos viendo algunas universidades de México y también de Europa, ¿no? Están trabajando con un modelo educativo, ¿no? Que es otro nivel. En realidad, el modelo educativo es la concepción que uno tiene del fin, ¿no? Del proceso de formación, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿No? ¿Cuál es tu filosofía, tu concepto? ¿Para qué estás formando? ¿Para qué estás realizando este proceso educativo? Uno de los principales fines, ¿no? La universidad, ¿no? Es una institución educativa. Educa en diferentes aspectos o en diferentes funciones, ¿no? Cuando hace investigación, cuando hace extensión, cuando se vincula con la sociedad, cuando y su principal, digamos, una de sus principales funciones, que es la docencia o la de formación, está dirigido, digamos, al fin educativo. Entonces, hay que distinguir claramente a qué responde este modelo educativo, ¿no? Entonces, responde a cuál es mi base teórica, filosófica, conceptual de esta actividad educativa que yo realizo como universidad. Porque no es la única, ¿no? También realizo actividades de gestión, ¿no? De gestión administrativa, y para eso tengo un modelo de organización. En el caso peruano y en el caso de la ley, en realidad hay una integración y bastante confusión en los niveles de
en cómo funciona o cómo está organizado, por ejemplo, el modelo educativo, el modelo de organización o de gestión de la universidad peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos institutos de investigación como la Universidad Alemana, trabajamos por créditos como que viene de la Universidad Americana, tenemos también dentro de la universidad departamentos, que también es parte de la organización que nos lega la Universidad Americana, están las escuelas y a veces hay muchos, hay conflictos, ¿no? Cada quien sabe que es dueño de un proceso, pero los procesos de la universidad se entrecruzan y a veces hay conflictos porque no está bien caracterizado cuál es el modelo de universidad que estamos utilizando y esto ya nos viene por ley. Y nosotros como parte de la institución pública tenemos que respetar la ley, ¿no? Entonces, pero el estatuto tiene que saber salvar ciertos elementos estructurales, organizacionales, ¿no? Entonces tenemos estos dos modelos, pero junto a estos modelos también se menciona que existe un modelo pedagógico, ¿no? Y eso también hay que saberlo distinguir. Y hay que también tener en cuenta, o muy en claro cuando uno construye la propuesta de modelo, las definiciones y conceptualizaciones que está utilizando. Estas definiciones que yo estoy presentando son los que hemos asumido en San Marcos, porque va a ir cambiando también de estas distinciones de universidad a universidad. Hay universidades que no distinguen, hay universidades que llaman al modelo pedagógico de otra forma o de otra manera, hay modelos totalmente que lo conciben de una manera distinta. Entonces, uno de los elementos claves para hacer un modelo educativo es tener una distinción y una buena definición de los conceptos que está utilizando. El modelo pedagógico en nuestro caso, y que no lo hemos desarrollado, no lo hemos utilizado por una cuestión estratégica, se refiere sobre todo a cómo se da, ¿no?, el proceso curricular, ¿no?, cómo está organizado. Digamos, nosotros hemos visto que muchas universidades están trabajando a nivel internacional y lo recomienda la UNESCO, trabajar por competencias. Pero el modelo curricular por competencias puede o bien trabajarse a nivel de asignaturas, ¿no?, como asignaturas integradas o de manera modular. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Xochimilco de México, su modelo pedagógico es un modelo por modular, ¿no?, por competencia modular, ¿no?, de tal forma de que toda la organización de su currículo, de sus estudios, se dan por módulos, ¿no? Desaparecen los cursos o las asignaturas como las que tenemos nosotros, ¿no?, e integran, ¿no?, módulos por competencia. En el caso, he visto su modelo en el caso de la carrera que yo sigo, que es comunicación social, mientras que en mi carrera llevamos un curso de periodismo, otro curso de fotografía, otro curso de notas informativas, de radio. Ellos integran, ¿no?, dentro de un solo módulo, ¿no?, que se llama fotoperiodismo, ¿no? Entonces, se fijan más en la competencia que tiene que adquirir el comunicador social y los contenidos sobre periodismo, sobre el uso de la cámara fotográfica, el uso de la fotografía para la prensa, digamos, son dados específicamente para realizar un producto o para que el estudiante pueda adquirir una competencia, ¿no? Ese es su modelo pedagógico, ¿no? O sea, la pedagogía es la ciencia, es la técnica, ¿no?, una ciencia técnica, como diría el doctor Piscoya, ¿no?, que en realidad trata de decirte cómo vas a llevar a cabo un proceso educativo. Entonces, hay una distinción entre modelo educativo y modelo pedagógico, ¿no? Y mientras acá estamos en una macro, ¿no?, planificación, ¿no?, en estos modelos, aquí entramos a una micro planificación, que es el modelo didáctico.
Entonces no hay que confundir, en nuestro caso hemos sido bien claros en no confundir entre modelo pedagógico y el modelo didáctico. El modelo didáctico tiene que ver con las estrategias, las metodologías, las técnicas y cómo el profesor realiza sus clases, ¿no? Entonces comienza por la estructuración del sílabo y cómo se va a dar una clase, ¿no? Como yo les decía, San Marcos hemos llegado hasta este punto, el modelo educativo. No hemos entrado a desarrollar un modelo pedagógico específico y un modelo didáctico por la siguiente razón. Nosotros tenemos 6 áreas de formación universitaria, que en realidad la estamos tratando de agrupar en 5 áreas, ¿no? Salud, humanidades con sociales, ingeniería, económico-empresariales y ciencias básicas, ¿no? Y cada una de estas áreas tiene formas distintas, ¿no? Tiene conceptos distintos de lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en las áreas de salud están viendo desarrollar, ¿no?, la metodología del aprendizaje basado en problemas, en otras áreas, ¿no?, como en las ciencias básicas, es muy difícil entrar con esta metodología. Y en las áreas de humanidades, que es un poco más la pedagogía humanística, la pedagogía constructivista, también tienen otras técnicas y otros métodos. Entonces, como somos una universidad tan diversa, dijimos, no, hasta este punto no vamos a decir que la universidad va a tomar un modelo pedagógico, ¿no? No vamos a tomar, sino vamos a dar un poco más de flexibilidad para que por áreas vayan decidiendo cuál es ese modelo pedagógico, ese modelo de estructura curricular y los métodos y estrategias que utilizan para la formación, y que cada área y que cada carrera, cada facultad decida, porque saben ellos mismos como especialistas cómo formar al profesional de su carrera. Entonces, en el caso de San Marcos, para el modelo pedagógico, el modelo didáctico, nosotros lo que hemos hecho es tratar de dar solamente una guía metodológica para la elaboración de currículo que sea un formato estándar, pero de manera flexible, ¿no?, que cada uno siempre lo adecue a su realidad. Asimismo, nosotros también hemos construido y hemos publicado un modelo de responsabilidad social y definitivamente también estamos tratando de elaborar un modelo o políticas de gestión de la calidad universitaria. Entonces, en realidad podemos ir avanzando, ¿no?, y podemos ver que se puede construir modelo para cada grupo de las funciones y actividades que tiene la universidad. En ese sentido, por ejemplo, veo en San Marcos que todavía no tenemos un modelo para la investigación, ¿no? Tenemos en realidad líneas de investigación, tenemos institutos de investigación, tenemos cómo se hace la investigación, pero aún digamos que la investigación está parcializada. Cada uno, digamos, trata de defender los recursos que tiene, trata de defender los laboratorios que tiene y las líneas de investigación que tiene, basado en la formación de las carreras y no basado en la clasificación de las ciencias, que es una cuestión más epistemológica, ¿no? En la cuestión de la ciencia actualmente se está hablando de trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, pero nosotros hasta ahora en las universidades nos cuesta trabajo romper, digamos, esta organización donde cada uno tiene su propio espacio para poder, digamos, adecuarnos al panorama científico actual. Voy avanzando. Bueno, todos estos modelos en realidad se interrelacionan, tienen que estar interrelacionados dentro de la organización, tienen que estar bajo una misma, integrados y organizados, tienen que tener un lenguaje apropiado y que coincidan en realidad. Tienen que estar en realidad interrelacionados y citados unos con otros. Nosotros hemos optado por esta definición. El modelo educativo es una propuesta conceptual y aplicativa que orienta la práctica pedagógica en la universidad, ¿no? O sea, es el orientador, solamente orientador. ¿Por qué? Porque presenta la filosofía. ¿En qué filosofía nos estamos basando nosotros, ¿no? Y
Y nosotros, la filosofía, en realidad, que nos hemos recogido dentro del modelo educativo, nos hemos adherido a la propuesta de la UNESCO, a la formación integral, ¿no? al aprender a hacer, a los 4 pilares que presentó Delors, ¿no? Y hemos reconocido también algunos enfoques pedagógicos, ¿no? Esta vez teníamos 4 enfoques pedagógicos y ahora con la nueva revisión tenemos 5 enfoques pedagógicos. El aprendizaje complejo, el constructivismo, la pedagogía cognitiva, la pedagogía humanística y la pedagogía histórico-cultural, ¿no? Que son, digamos, el marco filosófico en el cual nosotros nos basamos, aparte de las tendencias que hemos reconocido hacia dónde va, cuál es la perspectiva de la universidad. Porque otro punto importante de hacer el modelo es no pensar la universidad o el proceso de formación actual, sino pensar que nosotros estamos formando personas para de aquí mínimo a 5 años. Entonces el modelo educativo tiene que proyectarse de aquí, en nuestro caso nos proyectamos al 2021, tener qué tipo de egresados necesitamos para el 2021, no para en este momento, porque si lo pensamos para este momento, cuando termine el egresado de ser formado con este modelo educativo, en el momento que salga, la realidad ha cambiado. Entonces, eso ha sido otro de los puntos que ha, digamos, estado rondando en las preocupaciones de la elaboración del modelo educativo San Marcos. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a orientar justo la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es otro concepto que nosotros hemos utilizado. ¿Qué es la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje? Esto lo tomamos nosotros del modelo B de Larrier, que ellos señalan que es en realidad qué concepción tiene cada carrera, en este caso, ¿no? El médico, cómo se debe formar al médico. ¿Cuál es la concepción que tiene el abogado de cómo se debe formar al abogado? Porque la formación de un médico, de un abogado, de un comunicador, de un economista, no es igual, ¿no? Las características disciplinarias, las características del entorno, las características, lo que va de las actividades que tiene, las competencias que va a desarrollar cada uno, va a determinar que la concepción de su aprendizaje y de su enseñanza-aprendizaje, o sea, de la formación, va a ser distinta. Entonces, y esto no lo puede decidir la universidad, esto lo dice o lo señala la propia carrera, ¿no? En nuestro caso, hemos optado por un punto medio. No lo está decidiendo la propia carrera ni la facultad, sino lo hemos reunido por áreas, ¿no? El área de ciencias humanas y ciencias sociales han decidido cómo se forma, ¿no? Cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante y cuáles son los roles de los métodos y estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje, que eso es lo que engloba lo que son la concepción de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso les digo, nosotros estamos partiendo de concepciones o definiciones previas para poder nosotros estructurar una lógica de la formación dentro de la universidad. Bueno, también va a ser la guía, ¿no? Va a ser, digamos, el fundamento de la gestión curricular. Nosotros acá hemos declarado, por ejemplo, cuáles son los ejes de nuestra formación, ¿no? El aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje centrado en el estudiante, hemos pasado de la interdisciplinaridad a la transdisciplinaridad, ¿no? Que es otra visión distinta, la interculturalidad como parte de los ejes de formación del estudiante. Entonces, ¿qué hay en la base de la formación del egresado? Entonces, y todo esto, estos ejes tienen que estar reflejados en el nuevo currículo que las escuelas han estado o van a desarrollar después, ¿no? Por eso es importante el modelo educativo. Es importante también ver al modelo educativo como una propuesta que la universidad, o una respuesta o contrato que la universidad tiene con la sociedad, ¿no? Y que va a ser su sello, por lo cual se le va a reconocer, ¿no? Muchas veces el sello institucional está implícito, ¿no? Muchas veces nos encontramos egresados de una misma universidad
y te dices, tú debes ser de la Universidad Nacional de Trujillo, porque los de la Universidad Nacional de Trujillo somos así, siempre somos críticos o siempre no rechazamos, no tenemos miedo a hacer trabajo de campo y estamos más comprometidos con el desarrollo social, ¿no? Entonces, hay ciertas características que a veces están implícitas y que uno lo ve reflejado en los otros egresados, ¿no? Entonces, uno a veces ve y dice, sí, este profesor es profesor de la Universidad de Trujillo y se distingue de los otros profesores porque tiene característica A, B, C, D, ¿no? Entonces, eso es el modelo educativo. El modelo educativo te dice cómo, ¿no? Cuál es el sello que cada institución tiene, ¿no? Y en realidad, este sello está influido por el contexto cultural, el contexto institucional, la historia en general. Entonces, eso hay que reconocerlo, y hay que dejarlo explícito en el modelo educativo, ¿no? Hay que aprovechar para que no quede implícito y para poder nosotros salir con más fuerza a competir, ¿no? En este mercado o en la sociedad, o a poder trabajar con la sociedad, ¿no? Por eso es importante que el modelo educativo, ¿no? Como sello de la institución, se articule tanto con la sociedad en la cual la universidad se está, ¿no? Tanto en el espacio, ¿no? O sea, ¿no? En una cuestión de lugar, como en el tiempo en el cual la universidad se está desarrollando. En ese sentido, el modelo educativo tiene que ir, digamos, no es un documento acabado, sino cada vez se va perfeccionando porque se va adecuando al paso del tiempo y también a la realidad de la organización, ¿no? En cuanto a la realidad de la sociedad, tenemos la realidad nacional, hay que ver nuestra articulación con los proyectos de desarrollo del país, de la región. En este caso estoy hablando región a nivel de la libertad, ¿no? A nivel local, a nivel también de la región sudamericana y a nivel global, ¿no? Las necesidades de la población local, declaraciones y pactos internacionales en cuanto a lo que es la educación, o lo que se está viendo, cuáles son las tendencias educativas y el contexto global en el cual se está moviendo. En cuanto a la articulación con la organización, yo recomendaría que el modelo educativo, ¿no? Por la experiencia que tuvimos en nuestro primer modelo educativo, por ejemplo, no presentamos nosotros o no se mencionó ni la misión de la universidad, a pesar de que ya la teníamos, ¿no? Habíamos puesto la visión y en realidad se nos escaparon muchas cosas la primera vez, ¿no? Entonces ahora en este modelo educativo ya está la misión, está la visión, están los valores bien detallados, bien mencionados y muchos aspectos de la realidad de la universidad que parecía obvio no ponerlo o que no estuviera, pero sí es necesario que esté en un modelo educativo. Su articulación con los planes de desarrollo y los planes operativos de la misma universidad, el plan general de la universidad, el planes operativos de la facultad, de las unidades de gestión, la historia, la cultura organizacional, la realidad y en especial, como les dije, la perspectiva, ¿no? Hacia dónde quieren que su modelo educativo llegue o está mirando, cuál es el horizonte a largo plazo, ¿no? Creo que estamos en un momento muy especial, estamos en 2015, estamos a portas, a 3 años de cumplir los 100 años de la reforma de Córdoba, ¿no? Que para San Marcos es muy importante y que coincidentemente nos liga a San Marcos con Trujillo y con la Universidad de Trujillo. Recuerden que, y con Cusco, porque son los intelectuales de esta universidad, de Trujillo, un grupo de intelectuales que llega a estudiar a San Marcos, como en el caso me estoy refiriendo a La Torre, a César Vallejo, y en el caso de La Torre en especial, que fue el presidente de la Federación de San Marcos y de la Federación del Perú, Nación de Estudiantes del Perú, y se hace todo este congreso de 1920 en Cusco, va a ser importante para todo este cambio que tenemos que se da en Córdoba con la reforma universitaria y que también este cambio que se da en la reforma peruana, que lo recoge José Carlos Mariátegui también en los 7 ensayos. Entonces,
creo que estamos justo en un momento especial y para la universidad y también el país. No es coincidencia que la reforma universitaria se dé previo a una fecha importante, ¿no? Que es el centenario, ¿no? 1921, de la independencia del Perú, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Trujillo, ustedes tienen digamos, fechas importantes, ¿no? El bicentenario del Perú, 2021, y el bicentenario de la universidad, el 2024, ¿no? Entonces, y justo creo que pueden utilizar ustedes en su modelo educativo este contexto para unir, ¿no? Esas dos razones, ¿no? La razón de libertad, ¿no? Con la cual ustedes nacen, con el futuro y la proyección del país, para insertar a sus egresados justo en el ideal con el que nació la universidad, ¿no? He visto el modelo educativo, recoge, sí, la historia del nacimiento, pero creo que podría ser un poco más fuerte en cuanto también a los siguientes grupos o siguientes generaciones. ¿Qué aportaron las siguientes generaciones en los siguientes años y cuáles son la representación o el aporte intelectual en general que ha dado la Universidad de Trujillo a nivel histórico, no solamente en la región, sino también a nivel del país, ¿no? Trujillo tiene un grupo intelectual muy fuerte que impactó, sobre todo en las fechas que les mencioné, a nivel nacional, ¿no? Vallejo, Basadre, Orrego. Entonces, digamos, creo que y está muy ligado a la presencia de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, tal vez eso sería una de las sugerencias que podrían añadir, tratar de ir también por ese lado en cuanto a esta fecha histórica, resaltar de lo que tienen ustedes como futuro. Ciro Alegría también. ¿No quiere? Sí, por favor. El modelo educativo nosotros lo estamos tomando como un autorreferente institucional, es el sello de identidad, se caracteriza por tener una formulación participativa y concertada, ¿no? Nuestra estrategia en realidad fue que durante todo el proceso, para que sea bien recibido o para que sea, digamos, interiorizada en los miembros y para que sea utilizado, nosotros al final de cada documento que íbamos avanzando con el modo educativo, poníamos la lista de todos los profesores que habían participado. Así los profesores lo sentían suyo y sentían que había sido una construcción no de una sola persona y que el modelo educativo no responde solamente a una gestión o responde a una autoridad o se personaliza el modelo educativo con una sola persona. No, el modelo educativo tiene que ser hecho suyo o apropiado, tiene que ser apropiado por cada uno de nosotros o por cada uno de los miembros de la comunidad, los docentes, los estudiantes, ¿no? En el caso de nosotros, la estrategia fue en realidad trabajar con los docentes líderes, o sea, los docentes que estaban a cargo de la gestión académica y de la gestión administrativa de la universidad, ¿no? Con algunos jefes también que eran administrativos y algunos estudiantes que participaban del gobierno de la universidad. Debe ser pública, ¿por qué? Porque el modelo educativo, en realidad actualmente la universidad está en un contexto de internacionalización, en ese sentido, una vez construido o elaborado el modelo educativo debe estar en la página web de la universidad para que todos vean cuál es el sello, porque en realidad desde afuera lo que van a buscar siempre es cuál es el perfil del egresado, cuál es el perfil del docente, cuáles son las carreras que da, a qué se dedica la universidad, cuál es su filosofía, porque lo que busca un estudiante en movilidad es ver qué es lo que le ofrece de distinto esta universidad a una universidad frente a las otras ofertas que tiene en el medio, ¿no? Interiorizada por los miembros, o sea, debe ser un documento que se utilice. Como les dije, nosotros, la estrategia fue que el modelo educativo, desarrollamos jornadas curriculares año tras año, donde se le daba a cada escuela un monto, un financiamiento para que organizara eventos
el evento de análisis curricular, pero basado en los referentes, el modelo educativo y el plan estratégico de la universidad, no puede desarrollarse plan curricular si no da una mirada interna de lo que se propone la universidad en su planificación, en su perspectiva, y de la filosofía educativa que tiene su modelo educativo, ¿no? Entonces, eso es clave. Y el modelo educativo como un contrato social, ¿no? Entonces, ahí es la responsabilidad de cumplir la universidad porque se está comprometiendo con la sociedad. Por favor, siguiente. La esencia del modelo educativo, la principal esencia se basa en el fin educativo. ¿Para qué? ¿Para qué realizo este proceso de formación o para qué es la docencia, ¿no? El proceso formativo a nivel internacional se le conceptualiza como el proceso de docencia, ¿no? Aunque nosotros estamos usando la formación integral. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esta actividad que nosotros realizamos? ¿Con qué? ¿Qué medios y estrategias estoy utilizando para realizar o para llegar a este fin, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lo principal, ¿no? No hay que poner los medios delante de los fines, ¿no? Lo principal es estar siempre fijándonos en cuáles son los fines y también los actores, cuál es el perfil del docente, el perfil del ingresante, el perfil que tiene el estudiante, el que está dentro del proceso, cuál es el rol que desempeña y cómo son las relaciones entre docente y estudiante, ¿no? O sea, cómo se da la convivencia interna de la universidad. Otro digamos, elemento importante dentro del modelo son con qué recursos voy a contar para yo desarrollar o poder lograr este fin, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura, la infraestructura, ¿no? Con que yo voy a utilizar? Y finalmente los fundamentos y enfoques teóricos, pedagógicos en los cuales estoy yo basando. Siguiente, por favor. Sus características debe ser un modelo abierto, quiere decir que está en realidad hacer lo suyo, que cada facultad lo haga suyo o se apropie el modelo, quiere decir que lo adecue a la realidad y que utilice lo mejor que plantea el modelo, la esencia, para poder construir su propia propuesta de formación en la carrera. Accesible, ¿no? Quiere decir que en principio el lenguaje que tiene el modelo tiene que ser comprendido por todas las docentes y estudiantes, tiene que estar al acceso público, ¿no? Me acuerdo que hace poco tuvimos una evaluación de los currículos y estuvimos con los directores de ingeniería y bueno, casi el área de lo que somos el vicerrectorado académico son del área de salud y del área de ciencias, ¿no? Entonces cuando empezamos a hablar, los profesores de ingeniería nos hablaban de las capacidades blandas y capacidades duras, ¿no? Entonces entre nosotros el equipo nos mirábamos porque era un lenguaje que no habíamos utilizado, ¿no? Que parece que un poco más utilizado de las computadoras, del hardware, del software, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el lenguaje o la cultura de cada disciplina también desarrolla cierto lenguaje, ¿no? Entonces, como el modelo educativo está hecho a veces por personas que somos del área de letras o del área de educación, de pedagogía, también tenemos nuestra propia jerga. Entonces hay que tener cuidado con la jerga porque parece que para nosotros, como estamos muy familiarizados con palabras y conceptos, lo entendemos. Eso es lo que me sucedió a mí a la hora de escribir. Pero cuando lo empezamos a realizar en conjunto los docentes, a veces cada término técnico es comprendido o tiene una definición distinta en cada disciplina, ¿no? Cuando nosotros hablamos fue una discusión distinta en si era profesor facilitador o profesor mediador. Entonces, para los del área de ciencias sociales, la mediación tiene una definición distinta que para el de psicología. Entonces, era también, por eso
construimos un glosario de términos para poder entendernos y para que el modelo sea entendido. Porque el principal problema que nosotros seguimos, el principal cuidado que tuvimos en la universidad fue que como éramos 6 áreas, las áreas de ciencias básicas o las áreas de ingeniería o empresariales que no están muy familiarizados con el lenguaje sociológico o el lenguaje filosófico o el lenguaje de las ciencias de las letras, ¿no? Porque tienen, igual que nosotros estamos familiarizados con el lenguaje de las ciencias básicas, ¿no? Si nos hablan de la física cuántica, de los axiales y todo lo demás, ¿no? De las uniones y toda la jerga que tiene la física o la biología actualmente, no vamos a entender si no tenemos al costado, digamos, un diccionario o un glosario de términos. Entonces, hay que ver que el modelo educativo tenga esta particularidad de que el lenguaje que se utilice, los términos puedan ser, digamos, socializados por todos. Perfectible porque nunca va a ser, por más que esté publicado, se necesita publicarlo, tenerlo publicado, nunca va a ser un documento acabado, sino va a ser un documento que año tras otro hay que evaluarlo y hay que adecuarlo a la realidad y a los aportes que se, ¿no? Y por supuesto racional, ¿no? Racional, no de, bueno, Edgar Morin distingue entre racionalización, que es la esquematización, la estructuración, digamos, muy sólida, una estructura muy concreta que no te permite flexibilidad para que se realicen los procesos y para que se dé un proceso de reflexión mental, con racionalidad, con este proceso de poder, digamos, entender la realidad a partir del uso de la razón, ¿no? Entonces, a eso va, digamos, el término de racional. Siguiente, por favor. En el caso de San Marcos, nosotros para la construcción hemos utilizado un metamodelo. ¿Qué es un metamodelo? En este caso, nosotros utilizamos un modelo de la educación universitaria, ¿no? Podría decirse que, por ejemplo, este modelo de educación universitaria en el país está en la ley universitaria, ¿no? Cómo concibe un país el modelo de educación universitaria está en la ley. Pero en este caso nosotros nos basamos en el modelo de la Red Internacional de Evaluadores, que es el modelo de análisis estructural integrativo de organizaciones universitarias. En síntesis se llama, o más conocido como modelo B, porque tiene las 5 vocales, evaluación y planeación, ¿no? Este modelo hace una distinción entre niveles, funciones y dimensiones. Disculpen, está mal escrito dimensiones. De la realidad, ¿no? Por favor, pasen, por favor. Este modelo, en este caso, distingue el nivel supraestructural, el nivel estructural y el nivel infraestructural. Y es así como nosotros hemos tratado de organizar nuestro modelo, ¿no? Distinguir qué es lo que está en la supraestructura, o sea, en la parte ideológica, filosófica. Aquí se encuentra la visión, el propio modelo educativo, ¿no? Las concepciones de enseñanza-aprendizaje. En la estructura se encuentra, bueno, el perfil del estudiante también está, del egresado también está en la superestructura. En la estructura encontramos el currículo, el mismo proceso de aprendizaje-enseñanza y los sílabos y todo lo que tiene que ver con las investigaciones y demás, ¿no? Y en la infraestructura encontramos todo lo que son los recursos, los presupuestos, todo lo que son los servicios de apoyo. Y más o menos es la forma como nosotros hemos tratado de estructurar nuestro modelo. Siguiente, por favor, o en un modelo de universidad. Y también nosotros identificando cuáles son las funciones que tiene la universidad. Son 2 tipos de funciones. Las funciones sustantivas, ¿no?, que son las principales o a partir de las cuales gira la universidad o el quehacer universitario. Recordemos que la UNESCO dice que la calidad es la adecuación del ser y quehacer de la educación superior al deber ser, a su deber ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ser y quehacer de la universidad? La docencia, la investigación, la vinculación, la difusión. Y sobre eso nos, digamos,
la gestión de la universidad es sobre la cual más se preocupa, ¿no? Entonces, y las funciones adjetivas, que son la de gestión, la de administrativa, planificación, presupuesto, infraestructura, bienestar, son importantes, ¿no? Pero digamos que no pueden, sobre todo en las universidades públicas, nos hemos distinguido esto muy bien porque muchas veces planificación o lo que es presupuesto, Ministerio de Economía, quieren determinar, ¿no? Cómo se dan las funciones o quieren determinar los fines de la universidad basado en el presupuesto, ¿no? O sea, quieren tratar de poner los medios delante de los fines de la universidad. Entonces, hay que distinguir muy bien eso, ¿no? A la hora de construir un modelo, ya sea educativo, ya sea pedagógico. Entonces, hay que siempre tratar de ver cuál es la función sustantiva a la cual estamos respondiendo. En el caso del modelo educativo de la Universidad Nacional de Trujillo, centrándome en el punto del modelo educativo, yo he identificado que hay 3 puntos, ¿no? Fines generales, principios y procesos. En los fines generales se mencionan los fines que tiene la universidad en base al plan bicentenario, si no me equivoco, y en los principios también mencionan los principios, aunque yo he detectado que no hay una referencia de dónde, si es que son de los que están en el estatuto o si es que son los que están recogidos en el plan. Entonces ahí una de las sugerencias es que hacer la articulación, ¿no? Citar, hay muchos elementos que se presentan en el modelo educativo que se van a mencionar, pero citar de dónde provienen y dónde están contemplados, ¿no? Si están en el estatuto, si están en el plan, señalarlo. Y el modelo educativo centralizado en los procesos, ¿no? Vamos a ver los procesos, porque aquí iría tal vez la sugerencia o mi comentario final sobre el modelo de la Universidad de Trujillo. Quiero que ustedes vean y observen que en procesos formativos están todos o mencionados todos estos puntos. En principio, el sistema, niveles y modalidades, que es la organización que tiene, digamos, los estudios en la universidad, ¿no? El nivel de pregrado, posgrado, cómo se van dando, digamos, los estudios, también las formas presencial, semipresencial, virtual, ¿no? Las modalidades, la concepción educativa, cuál es la concepción que la universidad tiene, los valores, los perfiles del ingresante, del egresado, los currículos, la realización de los currículos, métodos, estrategias, técnicas didácticas, eso se refiere con lo que está en la realización de currículos, la movilidad académica, los servicios complementarios y la evaluación. Entonces, lo que tal vez una sugerencia para el modelo de la universidad es que la universidad se ha centrado en su modelo en los procesos. Y en el proceso, como el proceso se van a presentar todos estos elementos, se han incluido dentro de los procesos de repente algunos elementos que deberían estar más en la parte de la fundamentación, como es, por ejemplo, la concepción educativa o los valores, ¿no? Esa es parte de la fundamentación del proceso. Y no solamente va a acompañar el proceso de formación universitaria, sino también acompaña otros procesos, como el proceso de vinculación con la sociedad, el proceso de investigación, el proceso de difusión, ¿no? Todos estos valores, en realidad, que son globales, que son parte de la superestructura de la universidad, digamos que es un marco general del proceso, entonces debería estar un poco más distinguido. Además que, como que ya lo habían mencionado en los principios, ¿no? Entonces, esta concepción educativa, tal vez ahí podrían un poco tratar de hacer un esquema lógico que pueda, digamos, tratar de ver el proceso de una forma mucho más clara, ¿no? Y no se mezcle tantos elementos dentro de un solo punto. Creo que también sería muy bueno distinguir cuáles son los actores, ¿no? En los perfiles. He encontrado dentro del modelo
que se señala, bueno, que hay una relación, cuál es el papel del docente, la relación del docente respetuosa con el estudiante, pero no está muy claro cuál es el perfil del docente y cuál es su rol, ¿no? ¿Cómo es el docente de la universidad? Entonces, y sí hay mencionado un perfil del ingresante y perfil del egresado. Ahora, aquí hay que ver también cuál es la forma que estamos proyectando el perfil, si va a ser un perfil basado en competencias, ¿no?, integrales, o va a ser un perfil basado en objetivos, va a ser un perfil, como señala el modelo, por características, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los currículos, que también es un elemento importante, está bien diseñado, y la realización de los currículos en realidad se refiere a métodos, estrategias y técnicas. Y en este caso, la movilidad académica, que tiene que ver con la internacionalización, que es una forma de incentivar o de complementar la formación, sí podría estar dentro, pero en realidad es un proceso, es una actividad bastante adjetiva dentro del proceso de formación, ¿no? No todos los... salvo que sea una política bastante arraigada, donde ustedes, digamos, el 70% de nuestros estudiantes van a hacer sí o sí movilidad, y va a ser característica del proceso de formación universitaria que el alumno, antes de terminar, haya tenido una estancia en otra institución académica, ya sea de la región, del país o a nivel internacional, con una política fuerte. Entonces, eso si va a ser una política, sí, ¿no? Pero si va a ser como un apoyo, hay que tenerlo, digamos, como digamos, puntos de apoyo y separados del proceso. Lo mismo que los servicios complementarios, ¿no? Servicios de bienestar, que se les da alimentación, transporte, salud, ¿no? Son más complementarios y también, porque es importante, digamos, tenerlos por separados, porque como van a ser unidades que se van a encargar especializadas en estos servicios, si bien van a seguir la política del modelo, van a seguir la política del plan estratégico, si es que todo va a estar dentro del proceso, se va a licuar o se va un poco confundir, y el director de escuela que va a tener, es el que está a cargo del proceso de formación, a veces va a ver como que sus funciones van a sobrepasar, ¿no? Cuando la universidad, ya por ley y por estatuto, tienen unidades especializadas en movilidad, unidades especializadas en servicios de tutoría, no, sobre todo de bienestar, de vivienda y todo lo demás. Entonces, eso también. La graduación y titulación es una cuestión más, digamos, administrativa, pero sí podrían decir sí podría señalarse, como ha hecho el modelo, sí podría estar, por ejemplo, que, ¿no?, la investigación formativa, o sea, lo que es la realización de una tesis, bueno, ahora ya es por ley, ¿no? Es necesario, ¿no?, la formación e investigación como parte del proceso de investigación. Entonces sí podría, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que es, las sugerencias que tal vez podría brindarles es un poco afinar la estructura del modelo, ¿no? Tratar de estos elementos que están sobredimensionando el proceso, tratar de que sean procesos que acompañan, no ponerlos en articulación como en el caso que es el siguiente punto, que están como los centros de formación o la gestión, pero sí como procesos que acompañan, ¿no? Algo así como que yo he traído acá el modelo de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos también tienen, muy parecido a ustedes, ¿no? Están los fundamentos, el nivel de los niveles y las dimensiones o la forma de organización de la formación universitaria. Después tienen los actores y después el proceso en sí, o sea, el currículo, cómo es el currículo, y finalmente tienen todos los puntos de apoyo, ¿no? Entonces, de repente podría servirle a ustedes para poder, como una, digamos, como una experiencia con la que ustedes pueden guiarse para también poder
estructurar, ¿no? Hacer una estructura un poco mejor definida. Precisar también más los enfoques pedagógicos. ¿Cuáles son los enfoques pedagógicos? Por ahí uno puede identificar el enfoque constructivista, ¿no? Pero va a ser solamente el enfoque constructivista el único enfoque filosófico que va a utilizar la universidad. Entonces eso habría que ponerlo en discusión con la plana docente. Consolidar la integración con los autorreferentes. ¿Qué quiere decir? Hay que citar la misión, visión dentro del modelo, los objetivos, los lineamientos dentro del modelo. ¿Por qué? Porque el modelo va a ser mucho más público y mucho más, digamos, consultado a nivel internacional o a nivel público que el plan estratégico, ¿no? Porque a las otras universidades tal vez no le importe las líneas estratégicas, objetivos, pero sí le importa cuál es, digamos, es tu concepción educativa. Entonces, el modelo educativo tiene que, digamos, tener esbozado cuál es la misión, la visión, la cultura, los valores, y otro elemento importante que añadiría es la configuración, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos docentes son? ¿Cuántos estudiantes? La comunidad académica, cómo está conformada, cuáles son sus sedes, cuáles son sus carreras, cuáles son sus facultades. ¿Por qué? Porque mencionaba, ¿no? La universidad tiene tantas facultades, tantas carreras, tantos departamentos, investigaciones. ¿Cómo es la realidad actual de la universidad? Ponerlo en el modelo, señalarlo dentro de digamos, en la redacción. Eso me parece que es importante porque el modelo es tu carta de presentación, ¿no? Entonces, la persona que lee debe saber cómo es la universidad a la cual está respondiendo el modelo, ¿no? Y por supuesto el estatuto, la ley en la cual se basa, en la relación con la ley, no olvidarse, hay algunos elementos de la ley que están mandando, o sea, que están, digamos, que tenemos que seguir nosotros, respetar, ¿no? Como universidad pública. Referencias a los documentos, siempre es bueno tener al final una referencia de los cuales nos hemos basado. Validar, yo les recomendaría validar el texto, ¿no? Validar el texto. Nosotros hemos hecho una validación, digamos, como de 5 talleres y por áreas, ¿no? O sea, le hemos presentado el texto a los de ciencias básicas, a los de ciencias humanas, a los de ciencias médicas, a los de económicas, ingenieros, y cada uno nos ha dado aportes muy significativos y muy valiosos para que el modelo pueda ser, digamos, comprendido y pueda ser asumido por todos. Y lo que les mencioné, un glosario de términos, ¿no? Los términos que ustedes crean que pueden traer confusión o pueden no estar claros o pueden no ser conocidos, tenerlos en un glosario, definirlos. A nosotros nos ayudó mucho porque ahora, mirando hacia atrás, nosotros estamos recibiendo en este momento los documentos curriculares y a veces nos ponemos a conversar con el grupo de gestión del sectorado académico y decimos, mira, o sea, antes nadie hablaba de modelo educativo, antes nadie hablaba de concepción de enseñanza y aprendizaje, nadie hablaba de competencias, o sea, era, digamos, o los que mencionaban estos términos eran un pequeño grupo, y ahora parece que ha sido, digamos, se ha insertado dentro de la cultura universitaria, pero nos costó desde el 2010 hasta la fecha. O sea, han sido prácticamente 4 años y medio de trabajo continuo pero siempre tiene un inicio. Y lo otro que yo también les recomiendo, que es muy importante, que este proceso que ustedes lo han vivido, o sea, la historia de cómo se ha construido el modelo, como están todavía próximos, todavía están las personas que han sido involucradas, construirlo como un relato y hacerlo parte del modelo, porque es la historia de la universidad, ¿no? Y es lo que ustedes están dejando a la universidad. Y son ustedes los autores de la universidad. Y termino con lo que inicié, ¿no? Las felicitaciones, porque en realidad es de esta forma como se hacen las universidades públicas, y son las universidades públicas las que tienen mayor gravitación a nivel nacional, las que más investigan, las que tienen mayor impacto en el desarrollo de cada región,
y de cada comunidad y localidad, y por eso para mí sus felicitaciones. Muchas gracias y encantado.